Para nosotros, una ciudad inteligente, un territorio inteligente, es aquel que solo es capaz de tomar su propia información de manera inteligente y agregándole un valor importante para que la toma de decisiones de todos los actores incumbentes que permiten su desarrollo finalmente ocurra, y eso que va a permitir reducir todas las dolores o brechas que nosotros mismos hemos identificado que son críticos para el territorio. Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo episodio de GPS Smart Cities, este espacio en el que intentamos buscar y conocer un poco más sobre proyectos e iniciativas sobre ciudades inteligentes en diferentes ciudades de Latinoamérica. Hoy nos vamos a trasladar a Santiago, Chile, para conversar con Luz María García, gerente de C Santiago. Bienvenida, ¿cómo estás, María Luz? ¿Cómo estás, Luz María. Lucía? Tranquila, no te preocupes, estoy acostumbrada a que o me digan Mariela Luz, Luzma, Luz, así que siéntete cómoda como me quieras decir. Muy contenta, gracias por la invitación y gracias por este espacio, sobre todo porque son temas que a veces cuestan ser transmitidos de una manera fácil o de una manera más cercana a las personas y particularmente a las comunidades que son nuestro principal eh, fundamento y objetivo dentro de todas de estos proyectos o estrategias. Así que muchas gracias y feliz de contarles en qué estamos, qué es lo que estamos visualizando y hacia dónde un poco queremos ir. Bueno, tenemos varias cositas para conversar, entonces. Claramente C Santiago es una referencia cuando miramos en nuestra región, pero para quienes quizás todavía no hayan profundizado, quienes quizás aún no conocen de qué se trata C Santiago, nos gustaría que nos puedas contar cómo y por qué nace C Santiago. Ya, C Santiago es una iniciativa público-privada que nació alrededor del año 2016. Todo esto está circunscrito bajo una política que en ese entonces el gobierno de Chile definió como prioritaria para el desarrollo económico y productivo del país. En esa época estaban discutiéndose muchas temáticas, particularmente el cómo se sostenía la nueva economía de Chile, en donde queremos salir de un poco de esta lógica de los commodities, salir de la que Chile cobre, Chile pescado, Chile vino, Chile Ujú. fruta, y con todo el tema de la innovación y la disrupción tecnológica vinieron varios replanteamientos. Y desde esa mirada de política mayor como de política de Estado, Corfo, que es una institución pública que es parte del Ministerio de Economía y que, como dice su sigla, es la Corporación de Fomento Productivo y Económico del país, toma esta bandera, toma esta tarea y dice, perfecto, identifiquemos ciertos sectores, ciertas áreas o subsectores para priorizar, y se tomó en ese momento la decisión que el tema de territorios y ciudades inteligentes era un tema que había que incorporarlo dentro de esta visión. Y ahí nace C Santiago como parte de esta determinación. Somos de alguna manera el laboratorio o el programa que baja esta política en el concreto, en el hacer, y es un proyecto que tiene un largo camino que recorrer. Es un proyecto estratégico, un programa estratégico regional que está basado en una hoja de ruta a 10 años. Nosotros ya vamos en nuestro quinto año, por lo tanto ya vamos en la mitad de la gran ruta. Pasamos el primer trienio, que fueron los primeros 3 años, donde principalmente se instaló el programa, se definió el trabajo típico, en donde se basó previamente en un diagnóstico, donde se invitó a trabajar en esta
confección de estrategia de ciudad inteligente, actores públicos y privados, que eso yo lo relevo siempre porque creemos que con ese inicio se generaron bases muy sólidas que de alguna manera ahora nosotros estamos aprovechando ya de maneras más visibles, más concretas. Y en esa lógica consensuada entre actores públicos y privados, se diseña nuestra hoja de ruta y se identifican los 4 ejes o 4 pilares que nosotros tenemos que atender, que finalmente son los que se identificaron como los grandes problemas o grandes dolores que tiene una ciudad o territorio. Y bueno, y nos tenemos que hacer cargo durante estos 10 años de instalar el C Santiago como un habilitante de un ecosistema que ofrece soluciones de ciudad, pero que también demanda soluciones de ciudad. Por lo tanto, somos los que juntamos las partes, somos ahí el puente, el mediador entre la oferta y una demanda clara. eh, Tenemos que lograr que la región metropolitana o de alguna manera Santiago como ciudad en su totalidad, porque recuerden que nosotros estamos súper divididos en comunas, entonces no tenemos esa característica como Nueva York u otras ciudades del mundo en donde es un territorio unificado, sino que lamentablemente la región metropolitana son 52 comunas. Entonces tenemos un trabajo no menor de generar una lógica de cohesión territorial para que estas separaciones territoriales que tenemos, naturales, administrativamente hablando, se vayan percibiendo menos de cara al día a día, y eso hace, y en el fondo buscar que seamos un referente y una ciudad que tenga los estándares y que cumpla con los elementos de alguna manera que te identifican como ciudad o territorio inteligente en el mundo, o sea, mostrarnos hacia el mundo como un lugar innovador, competitivo, sostenible, que es súper importante. Y por último, y no menos importante, y que debería haber partido por ahí, mejorar la calidad de vida de todos los que se desarrollan en nuestro territorio. Y Ujú. cuando hablo de todos los que se desarrollan, son tanto las personas, particularmente los vecinos, las comunidades, pero también todos aquellos actores o agentes económicos que también se desarrollan en ese territorio. Yo siempre les digo, recuerden, los centros de estudio son lugares físicos que están en un territorio, en una comuna. Los centros de servicios también, las industrias, todo se desarrolla en un territorio. Por lo tanto, también una ciudad o territorio inteligente tiene que ser lo suficientemente pertinente y amable para que todos estos actores puedan desarrollarse de manera integral y sostenible en el tiempo. Y por Ujú. eso nosotros siempre decimos, bueno, si tú como persona en tu día a día, ir a estudiar, ir a trabajar, tu territorio, tu medio, te inhabilita, quiere decir que hay problemas. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner la solución. En el fondo se extrapola a otros actores también. Lo mismo pasa para los comerciantes, emprendedores, ¿cómo se llama? Agentes económicos, si ellos mismos también se ven dificultados por el entorno y porque los habitantes de tu territorio no te entregan finalmente los elementos concretos y pertinentes para tu desarrollo, ahí también nosotros estamos obligados a pensar en cómo solucionarlo. Ujú. Em, Más o menos así nació C Santiago y por eso también estamos de alguna manera en una etapa muy importante, que es la Mm. etapa la segunda etapa de lo que es la consolidación misma del programa. Buenísimo todo lo que nos contás. Y digo, pensando en la estrategia de C Santiago, ¿cuál es ustedes la concepción, ¿no es cierto? ¿De dónde o de dónde parten? ¿Qué entienden por ciudad inteligente? Porque creo que eso también es la base, ¿no es cierto?, para todo lo que están haciendo, ¿no? Mira, para nosotros creemos, y esto lo digo con mucha responsabilidad, creemos que hoy en día, al año 2021,
y siendo que ya hemos caminado 5 años desde cuando declaramos la visión del C Santiago de ser la ciudad, ojalá más inteligente de Latinoamérica, siendo innovadora, competitiva y sostenible, que era como, la declaración. En el día de hoy nosotros nos paramos sobre esa visión, pero le hacemos un doble clic. Para nosotros, una ciudad inteligente, un territorio inteligente, es aquel que solo es capaz de tomar su propia información de manera inteligente y agregándole un valor importante para que la toma de decisiones de todos los actores incumbentes que permiten su desarrollo finalmente ocurra, y eso que va a permitir reducir todas las dolores o brechas que nosotros mismos hemos identificado que son críticos para el territorio. Por lo tanto, para nosotros una ciudad inteligente, un territorio inteligente al año 2021, lo concebimos como una gran plataforma como la madre de las plataformas, que permite que otras plataformas u otros actores se retroalimenten y de una lógica, de una visión sistémica y recursiva, podamos ir haciendo las mejoras, mejoras de fondo, soluciones de fondo a problemáticas críticas y una mejora continua permanentemente sobre el territorio que estamos afectando. Porque cuando nosotros analizamos el concepto hace 5 años atrás, todavía carecíamos de algunos elementos que ahora los tenemos en los haberes. Las nuevas tecnologías, sobre todo la disrupción de la IoT, la Big Data, y para qué decirte, el trabajo con los datos, es un antes y un después en la conceptualización de ciudades o territorio inteligente. Nosotros, hoy en día, todos los proyectos que estamos generando, ninguno puede quedar exento de que nos genere datos que nos van a generar valor finalmente para ir resolviendo esas grandes problemáticas que a nosotros nos impusieron como parte del desafío. Entonces, yo te lo enmarcaría en ese, haciendo muy concreta al día 2020, o sea, haciendo muy concreta a este año en que estamos presentes. Hemos hecho esto ha sido todo un proceso, o sea, créeme que esto Eso es lo también interesante, ¿no? es El parte proceso. del camino, exactamente, los conceptos evolucionan, las visiones también van ajustándose a la evolución de lo que el entorno nos va planteando, las demandas. Créeme que ahora ser responsable de temáticas de este tipo, con ciudadanos tan empoderados e informados, no es lo mismo que quizás hace 5 años, 6 años atrás, que eso también es un elemento muy, muy relevante. O sea, también nuestras ciudades se han transformado, nuestros ciudadanos se han empoderado, y los efectos tanto de los últimos años, que lo hemos conversado en tantas mesas y paneles, crisis sociales, estallidos sociales en el caso de nuestros países, la pandemia sin duda nos obliga a reformular estos conceptos y visualizaciones que podíamos haber acuñado hace 5 años atrás. Entonces para nosotros también ha sido una evolución, pero creemos que una evolución positiva. Sin dudas. Y vos mencionabas esta cuestión de las etapas, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles son esas etapas y qué abraza cada etapa? Mira, Lucía, la primera etapa, como te lo comentaba, que ya la terminamos, fue el primer trienio, que fue la implementación del programa. Ujú. Diagnóstico, diseño de hoja de ruta, identificación de brecha, métricas, indicadores, un poco cuando tú montas un proyecto que te dicen tienes que trazarlo con 10 años, imagínate, tienes que ir estableciendo ciertos resultados, objetivos claros, generales, lo típico que todos podemos tener claro en un proyecto. Definición definición y consolidación de su gobernanza. También en los primeros 3 años el programa se sostiene en una gobernanza muy robusta, una gobernanza público-privada, donde tiene un consejo consultivo, multi-stakeholder o multisectorial, donde participa academia, empresas, sector público, instituciones no gubernamentales, etcétera, o sea, toda la representación de la mesa de 4 patas, como decimos nosotros, y por otro lado también
la creación de un directorio estratégico que de alguna manera, principalmente en esta etapa de la segunda etapa, del segundo trienio, me va estableciendo así cómo vamos moviendo este barco, cómo vamos moviendo la navegación. Así que la primera etapa fue implementación, diseño, implementación y también visibilización, participar en muchas actividades, seminarios, etcétera, etcétera. Mucho con elementos de difusión particularmente. Ahora el año pasado comenzamos el segundo trienio, que estamos en la etapa de la consolidación. ¿Qué significa estar en la etapa de la consolidación? Significa estar en una etapa en donde nosotros, todos estos elementos declarados en su primera etapa de implementación, nosotros ahora lo llevamos al hacer. Cuando me refiero al hacer, proyectos que, como de alguna manera le gusta decir a la Corfo, muevan la aguja. Y proyectos en donde estamos vinculando a gran parte de nuestro ecosistema, en proyectos como temas que afectan a la movilidad de la ciudad. Actualmente estamos implementando un proyecto muy bonito con un municipio que es bastante grande en la región metropolitana, que es la Municipalidad de Santiago, en donde vamos a apoyarlos con el elemento de la micromovilidad. Vamos a trabajar con videoanalítica basado con inteligencia artificial para identificar de manera casi anticipativa, on time, cómo es en el fondo, flujo de la movilidad peatonal y de los vehículos menores, para lo cual le va a permitir a este municipio en concreto mejorar la planificación, las medidas y los elementos más claves para mejorar el uso de los espacios públicos de su propia comuna. Vamos a afectar ahí un parque metropolitano muy importante que colinda con 3 comunas más de la región metropolitana, así que ese es un proyecto súper concreto que lo estamos trabajando con una universidad, con unos privados y con C Santiago. Así que ahí estamos el paquete completo de esta alianza público-privada. Estamos también apoyando proyectos de medio ambiente, particularmente temas hídricos, que es el gran problema que tenemos en estos minutos en Chile. Particularmente en la región metropolitana estamos con una escasez hídrica importante. Por lo tanto, tomamos la determinación que íbamos a involucrarnos en el ámbito hídrico, que es algo de un carácter urgente, pero también nosotros mismos nos establecimos una meta mayor: salir del urbano e ir a impactar lo rural de la región. Porque eso también ha sido parte de la evolución del programa, con lo que te comentaba antes. También nosotros partimos concentrados en la parte más urbana, más de ciudad, pero en la medida que fuimos avanzando, también la región metropolitana es una región enorme que ha ido expandiéndose a los bordes. Créeme que con la pandemia mucha gente cambió los lugares también de residencia. Lo rural se está transformando en semiurbano por la misma llegada de muchas personas que se han ido trasladando. Por lo tanto, hay también una necesidad de rápidamente poner al día la ruralidad y que no se vayan viendo estas divisiones de lo rural urbano, cada vez se vayan fluyendo con mayor naturalidad, de manera más orgánica. Y aquí estamos trabajando con una federación muy relevante que hay, que es de aguas potables rurales, que ellos están se podría decir que todavía están en una etapa muy tradicional, muy antigua, y nos pidieron ayuda porque necesitan generar eficiencia en el servicio que le entregan a sus comunidades. Y aquí vamos a hacer el primer desafío rural, así pero concreto, en donde vamos a digitalizar dos APR que se llaman, que son los que suministran aguas potables rurales, para en el fondo generar mayor eficiencia, y no que las personas que los clientes que reciben estas aguas, cada cierto tiempo se les corte el suministro o simplemente estén sin agua, que es terrible. Vamos a hablar en unos meses, así nos contás cómo anduvo ese proyecto, porque creo que va a Absolutamente, ser muy, es, muy interesante. es, es precioso, y todos estos proyectos que yo te estoy comentando son proyectos que van a
insumar estratégicamente a nuestro gran proyecto, que es para nosotros nuestro corazón, nuestro cerebro, que es el Smart Data Ciudad. Cuando yo te hablaba de que para nosotros Ciudad Inteligente hoy en día es una gran plataforma de las plataformas, es porque me baso en un proyecto concreto que vamos a desarrollar y que ya estamos desarrollando, ya completamos su fase 1, que fue todo un estudio ex ante, en donde racionalizamos el ejercicio, y ahora vamos a partir en su segunda etapa, que es la parte de generar un prototipo, un MVP, y que lo vamos a desarrollar en comunas, porque el estudio nos dijo, hay que escalarlo, pero primero hay que escalarlo de abajo hacia arriba, primero con las comunas, para que después esto llegue a una lógica regional o ciudad. Ajá. Bueno, ahora nos toca empezar ya la implementación de esto Smart Data a nivel comunal, y todos estos proyectos que yo te comentaba, el de micromovilidad, el de agua, otros que estamos desarrollando para temas de techos verdes, que vamos a afectar ciertos espacios, edificios públicos, edificios de salud, en ciertas zonas de la región metropolitana. Todos estos nos van a empezar a proveer datos, Ujú. datos que van a poder alimentar a nuestro Smart Data en las verticales que yo te decía, porque tenemos necesidad de datos, de información y de poder tomar soluciones rápidas y ágiles y oportunas en estas 4 brechas que son las grandes problemáticas de la ciudad. Así que todos estos proyectos que nosotros estamos desarrollando este año 5, sin duda van a ser un tremendo también megaproyecto, porque finalmente todos son acopables y como tipo lógica de Lego, bajo el paraguas de nuestro Smart Data Ciudad. Estamos súper entusiasmados, porque finalmente nos hemos dado cuenta que la gran dificultad no va a ser tecnológica, sino que cultural, y es el tremendo desafío que tenemos. Ujú. Porque los datos están, hay mucha data, tenemos fuentes, aquí vamos a trabajar en la vinculación de fuentes de datos públicos, privados, vengan de la academia, de instituciones de gobierno, del sector privado, pero créeme que el gran desafío ahora es cómo unimos los datos, porque todos generan información, pero nadie se conversa, o sea, no hay una Ujú. vinculación y una integración de datos y una lógica de cultura de compartir los datos. La Eh, interoperabilidad, siempre el pero, gran desafío. exactamente, pero bueno, ahora lo vamos a vivir en in situ, también estos prototipos, estos MVPs que vamos a desarrollar en comunas, que han estado súper, de alguna manera, dispuestas, y creo que eso también es súper relevante destacarlo, que con el tema de la pandemia, muchos municipios se han abierto ya sin la distancia y esa cosa fría que había antes de poder entender todo esto de lo digital, de la transformación digital. Antes eran temas muy distantes. Sí. Y con el tema de la pandemia hay un antes y un después también. Hay por lo menos voluntad. O sea, puede Ujú. ser que los equipos técnicos todavía tengan sus debilidades o ellos mismos te dicen, es que no tenemos capacidades, pero yo les digo, quédense tranquilo, nosotros nos preocupamos de resolverle las problemáticas de las capacidades o de la infraestructura. A mí lo que más me importa es que ustedes tengan la voluntad de abrirnos las puertas. Claro. Y Y eso se está visibilizar la gestando. necesidad, ¿no? Exactamente. Entonces, y así tenemos ya varias municipalidades que nos han levantado la mano y que quieren estar con este desafío. Y bueno, y ahí vamos a ver a ciencia cierta, con evidencia, como dicen los más científicos, de si efectivamente estamos en un momento de madurez como para pensar ya posteriormente en seguir al siguiente nivel, que es la escalabilidad, y hablar ya finalmente de la integración de los distintos datos multifuentes a nivel ciudad. Pero ya bueno, eso lo iremos viendo en el camino. Nosotros estamos conscientes de que nuestro proyecto Smart Data, que es como el ADN de C Santiago, va a ir avanzando con los años, va a ir evolucionando, también va a ir generando mejoras, por supuesto, es un sistema vivo,
Pero lo que queremos por lo menos impulsar dentro de toda esta transformación este cambio cultural, esta cosa de que entendamos, si no nos colaboramos, no avanzamos. Y que finalmente ahí está el desafío en donde las tecnologías nos ayudan, pero no son el todo, sino que finalmente es cómo nos interrelacionamos de manera más eficiente e inteligente para finalmente resolver los problemas de nuestras comunidades, que es lo que finalmente es lo que nos moviliza. Y es la emergencia, y la Mm. urgencia de los próximos años, Tal absolutamente. cual, tal cual. Bueno, pero ustedes vienen haciendo sin dudas un trabajo maravilloso y justamente, bueno, para finalizar me gustaría preguntarte, ¿no es cierto?, cuando ustedes miran este gran proyecto en perspectiva, ¿cuáles son los mayores aprendizajes que han tenido? Digo, porque quizás también otras ciudades ahora están en esa instancia de, bueno, de Sí. comenzar a tener una estrategia. ¿Qué podrían decirles a esas ciudades que están iniciándose en este camino? A ver, aprendizajes son varios, pero si yo te los resumiera, el primero, el primer aprendizaje, un poco lo que te decía, em, hay que ser muy aperturado para abordar estas temáticas. ¿En qué sentido? Podemos tomar ejemplos de muchas ciudades o territorios del mundo, muchas definiciones teóricas de lo que puede ser un smart city o territorio inteligente, pero eso que no sea de alguna manera tu camisa de fuerza finalmente. Eso no puede ser lo que a ti finalmente te determine tu plan de acción, porque cada ciudad, cada territorio tiene su propia identidad y su propia realidad. Y aquí lo fundamental y lo clave y el ingrediente, o sea, el aprendizaje uno es partir trabajando siempre con las comunidades o con los actores que tú vas a afectar con tu estrategia. Ujú. Si tú los dejas para el final, esos proyectos no van a avanzar. Por Claro. más que sean fabulosos con las mejores tecnologías del mundo y hayan funcionado en otras partes del planeta. No. Mm. Primero se trabaja con tu comunidad. Con la comunidad levantas las necesidades. Con la comunidad identificas y priorizas por dónde partes. Y en tu acción de articulador, ya sea del sector público, privado, o en nuestro caso que somos ambas cosas, público-privado, en esa lógica de articulación, tú pides apoyo a los que pueden, en el fondo, facilitarte capacidades, infraestructuras, recursos. Entonces, de alguna manera, es un trabajo que por evidente que suene, pero es de abajo hacia arriba, es bottom-up. Y este es Ujú. el primer aprendizaje que les transmito, porque para nosotros, durante los primeros 3 años, también hubo mucho de eso de equivocarse, Ujú. en quizás en eclipsarse con algunos modelos, pero que no eran pertinentes para nuestra realidad, para nuestra idiosincrasia, que eso es fundamental. Sí. Por otro lado, relevar e identificar el emprendimiento y las soluciones que pueden salir desde tu territorio o desde tu país. Pueden venir también soluciones de otras regiones del país a solucionarte problemáticas de ciudad. Es súper importante incentivar Mm. y fomentar el ecosistema de emprendimiento a distintas escalas y a distintos, o sea, y a distintos niveles, algunos que son más tempranos y otros que ya son más maduros, y Ujú. vincularlos con las grandes empresas, ayudarlos. Tienen Ujú. soluciones increíbles, a veces mucho más asertivas que las Ujú. que pueden traer desde otras partes del mundo. Pero los grandes también necesitan a los chicos, entonces vincúlenlos, generen ahí alianzas estratégicas para que el emprendimiento más chico, el startup, ahora el scale-up, que también está mucho más presente, se asocie con el más grande para que juntos puedan abordar problemáticas complejas. Ujú. Lo tercero es que el aprendizaje importante también es formar capital humano para estas nuevas visiones y estas estrategias. Nosotros estamos en un proceso de ahora con distintas instituciones formativas, ya sean centros de formación técnica,
institutos profesionales y universidades que nos ayuden a formar capital humano idóneo para todos estos desafíos que yo te hablo, basados en nuevas tecnologías, basados en una quinta generación de telecomunicaciones, generar una oferta de recursos, de capacidades, que es tanto lo que necesitan, para ayudarnos a incorporar e introducir todo esto, tanto a nivel privado como público. Nuestros funcionarios públicos también necesitan mucha formación y capacitación, actualización de contenidos y entender que las cosas están cambiando. Igualmente en el sector privado necesitamos un nuevo semillero de capacidades que apunten a estos desafíos del futuro. Y lo otro, también hemos aprendido lo que es esta transformación cultural, que en el fondo nos está llevando a que no nos quedamos solamente en la parte urbana, hemos avanzado a otros territorios, estamos ayudando también a otros territorios del país que nos piden ayuda para poder impulsar estos mismos proyectos en otras regiones de Chile, ayudar a entender un poco que estos modelos son modelos de colaboración abierta, de integración, que las lógicas, de estas lógicas culturales antiguas, de parcela, de silo, eso es totalmente antagónico a proyectos de este tipo, o sea, no son totalmente opuestos. Por lo tanto, también también hay un aprendizaje y un desafío que nosotros estamos desarrollando, te lo decía antes, con el Smart Data. Sabemos que es un tremendo desafío que comienza ahora, no sabemos cuándo termina, que ya al menos lo tenemos mapeado, que partimos con un estudio, ahora con un prototipo y después un escalamiento, pero no sabemos tampoco cómo vamos a poder hacer ese escalamiento, porque sabemos que el tema no es un problema tecnológico. Ya tenemos súper claro todas las plataformas que podemos habilitar para poder hacer esta magia, pero aquí hay un desafío cultural, en donde tenemos que hacer que las universidades entre ellas conversen, al menos, después que las universidades conversen con los privados, después que las instituciones públicas conversen entre ellas, después que crucen la vereda, o Generar sea, todo este diálogo. claro. Entonces, esos son como los aprendizajes que nosotros hemos absorbido, y en base a todo esto, estar muy abierto con la lógica de una apertura muy grande de entender fenómenos, ir estudiando, identificando buenas prácticas, escuchando lo que está pasando en otras partes del mundo, abriendo puertas para que vengan también si nos creen. También yo constantemente invito cuando tenemos actividades internacionales, que si hay actores extranjeros que les interesa desplegar soluciones en Chile de estas características, las puertas están abiertas, vengan, ayúdennos, ayudémonos, colaboremos, ¿no? Y yo creo que todos esos elementos son fundamentales como para pensar en una visión que pueda ser sostenible en el tiempo. Em, pero son varios puntitos varios bullets que hemos aprendido. No, buenísimo, y creo que justamente esto que vos resaltás mucho, ¿no es cierto? Termina, digamos, conectando con cómo empezábamos esta conversación, ¿no es cierto? Todo, este diálogo entre todos los actores nos habla de que una de las palabras claves termina siendo la cooperación, las alianzas, ¿no es cierto? Para Así que es, todo esto avance. Y creo que, bueno, justamente eso es una de las grandes improntas, una de las grandes características de C. Santiago, que ya parte como una alianza público-privado, o sea, teniendo bien en claro que ese es el camino. así es. Bien, Luz, agradecerte enormemente. Nos quedaríamos charlando mucho más porque hay un montón de temas sumamente interesantes y ustedes vienen haciendo un trabajo realmente maravilloso, así que también felicitarlos por eso. Claramente son uno de los referentes en Latinoamérica, así que por supuesto que los queríamos tener en GPS Smart Cities, así que muchas gracias. Gracias, Lucía. Feliz, bueno, como te decía también, las puertas súper abiertas, nos gusta vincularnos, vincular,
Así que contáctenos. Estamos en nuestras redes sociales, pero también nuestro sitio web cesantiago.cl. Escríbanme, yo no tengo ningún problema para luzmaria@paisdigital.org. Feliz de poder ayudar otras experiencias, y también ayúdennos y hagamos en el fondo un win-win, como se dice. Así que Exactamente. muchas gracias y bueno, y feliz, y más adelante feliz también de contarles cómo vamos con estos proyectos que estamos ejecutando, y los nuevos desafíos que van a salir a partir de esos proyectos. Exactamente. Bueno, seguramente volveremos a hablar pronto entonces. Muchas gracias, Lu. Gracias, Lucía. Que estés bien.